Muy buenas compañeros, en este vídeo vamos a ver cómo mejorar el filo de cualquier navaja o cuchillo. Bien, en los últimos días he subido toda una serie de pruebas de varias navajas haciendo cortes en cuerda de cáñamo y hemos visto cómo el rendimiento de cada una de esas navajas va mejorando en cuanto a cortar cuerda de cáñamo en función del filo que tienen o del tipo de bisel que tienen. Así que en este vídeo voy a intentar comentar más o menos cómo hacer esa clase de filo. Lo voy a intentar explicar de dos formas. La primera va a ser rápida, lo voy a intentar explicar lo más rápido posible y luego lo intentaré explicar de una forma más detallada haciendo unos dibujos. Pero antes de nada voy a decir que entiendo yo por mejorar. Básicamente mejorar en este caso me refiero a, primero, un corte más fino, en el sentido de que atravesará materiales de una forma más fácil. Segundo, menor desgaste del filo, capacidad de hacer más cortes. Y tercero, facilidad de afilado, será más fácil de afilar. La única desventaja es que quizá se acabe rayando la hoja, pero por lo demás todo parecen ser ventajas. Y bueno, antes de explicarlo voy a definir un poco unos términos. Primero, el ápex. El ápex es el filo, es la primera parte del cuchillo o la navaja que toca el material, ese punto es el ápex. Luego, aquí donde brilla la luz, eso es el filo o bisel primario. Ahí donde brilla la luz, esto es el vaciado o bisel secundario. Y luego ya tenemos el lomo. Así que viéndolo desde esta dirección siempre, ápex, bisel primario, bisel secundario. Y bueno, la explicación rápida es que simplemente eliminamos el codo, la intersección entre ambos planos, entre el bisel primario y el bisel secundario. Esta transición, ese ángulo que queda, que es un poco brusco o abrupto, lo eliminamos para que la transición entre el bisel secundario y el bisel primario hacia el ápex sea más suave, sea más fluida, que a la hora de atravesar un material no haga ahí esa clase de tope. Cuando eliminemos este codo, la intersección entre ambos biseles, lo haremos para que quede sutilmente convexo. A la navaja o al cuchillo, si el convexo que le hacemos al filo queda muy fino, iremos ajustando con microbisel. Si queda demasiado fino para las tareas o no aguantan mucho los golpes, hacemos un microbisel para corregirlo. Y bien, eso ha sido la explicación rápida, ahora vamos con la lenta. Bien, lo voy a explicar para biseles planos y cóncavos. Vamos primero con los biseles planos. Bien, esto es un bisel plano visto en sección. Es como si hiciésemos un corte por aquí y mirásemos la navaja así. En este caso, este punto sería el ápex, este lateral sería el bisel primario o filo y todo este lateral sería el bisel secundario o vaciado. Le voy a hacerlo un poco así para que se vea un poco, digamos, en 3D, por así decirlo. Un corte en sección del filo. Podemos ver como siempre que el filo o el bisel primario está a un ángulo, mientras que el vaciado o el bisel secundario está a otro ángulo. Lo que eliminaremos es la intersección entre ambos. A la hora de afilar atacaremos toda esa intersección. Cuando ataquemos esa intersección no es necesario modificar el ángulo del filo. Puede ser que el ángulo del filo como tal no se acabe modificando, o que no sea necesario que lo modifiquemos, que lo hagamos más o menos fino. Lo que haremos será dibujar una trayectoria ligeramente convexa. Esta clase de filo es la que haremos. Eliminamos, digamos, ese punto de transición brusca entre ambos biseles, de tal forma que, digamos que el bisel primario está a este ángulo, pues en ese caso el nuevo bisel ligeramente convexo que le hagamos nosotros tendrá esta clase de forma, o sea, sutilmente convexo. No sé si se verá bien. Así que bien, ¿cómo conseguimos hacer esto o eliminar este codo? Este codo, ¿cómo conseguimos eliminarlo? Básicamente de la siguiente forma. Si lo vamos a hacer con piedras, ponemos el bisel secundario plano sobre la piedra. Vale, tengo aquí esto. Lo pondremos plano sobre la piedra y los movimientos que hagamos serán tal que así.
a ver si se puede ver, haremos esta clase de movimiento. Según lo abrupto o lo fino que hagamos en el movimiento, quedará un convexo más o menos robusto. En general, para resistencia de impacto y toda esta serie de cuestiones, para que sea como un hacha, digamos, buscaremos hacer un convexo muy pronunciado. Pero si es para navajas del uso diario y cosas así, nos interesa más que el movimiento sea más bien sutil. También, claro, a la hora de apoyar todo el bisel secundario sobre la piedra, es fácil que se raye este bisel secundario. Una vez hayamos creado el bisel convexo, el cuchillo o la navaja tendrá más facilidad de atravesar materiales. La transición entre planos no será tan brusca, así que tendrá más facilidad a la hora de atravesar materiales. Eso por un lado. Luego, facilidad de afilado. Una vez tengamos esta clase de geometría, probamos el cuchillo o la navaja. Si pierde el filo muy rápido o recibe muchos daños, iremos corrigiendo con microbisel. Si el filo original, si el bisel primario original, digamos, tenía este tamaño, el microbisel debería ser tal que así. No debería ser más grande que esto. Es literalmente micro. Ese microbisel lo haremos, según el caso, en un ángulo más o menos abrupto. Por ejemplo, si teniendo el filo así, convexo, recibe muchos daños, o usamos el cuchillo o la navaja para dar golpes, quizá nos interese que el microbisel esté en este ángulo. Sería bastante pronunciado. No sé si se verá bien, pero en fin, lo mismo. Si tenemos aquí el cuchillo bisel secundario y bisel primario, ambos son convexos, y resulta que el ápex es muy fino y digamos que el ángulo original es este, quizá el microbisel lo tengamos que hacer en este ángulo. Y esto, por paradójico que parezca, es mucho más fácil de afilar que esta clase de filo. En esta clase de filo, si mantenemos el ángulo, tenemos que quitar mucha superficie de metal. Y también me gustaría aprovechar un poco esto para explicar la geometría, o lo que yo entiendo por geometría. En algunos vídeos me habréis escuchado decir no sé qué, no sé cuántos, la geometría del filo. De nuevo, ápex, bisel primario y bisel secundario. Para mí la geometría es la combinación de estas dos, o si acaso de estas tres, de filo secundario, filo primario y ápex. O bisel secundario, bisel primario y ápex. La combinación de estas tres y la transición entre ellas es lo que yo entiendo por geometría. Y bien, por último voy a comentar el caso de los biseles cóncavos, los hollow grind, serían más o menos así. Ápex, bisel primario y bisel secundario. Vamos a hacerlo así, tipo en 3 dimensiones. Esto será cold steel. Así que lo mismo, lo que haremos será atacar este codo. Si nos fijamos también, estos dos puntos forman un plano a un ángulo determinado, diferente del ángulo del bisel primario. Por lo tanto, los biseles cóncavos los abordaremos como si fuesen biseles planos. Usaremos este plano como guía. Voy a intentar ejemplificarlo con este Joker que tiene el bisel cóncavo, hollow grind. Así que en caso de querer mejorar la geometría de este Joker con la piedra, lo pondremos plano y haremos la misma clase de movimiento. Según lo exagerado que hagamos este movimiento, iremos rebajando también este punto. Por ejemplo, esto lo he hecho con esta cold steel. Si os fijáis, el bisel es convexo a 0. Aunque tenga la concavidad en medio, se puede ver el bisel cóncavo en medio, pues aunque tenga la concavidad, la geometría del bisel es un arco desde esta altura más o menos
hasta esta. Más o menos así, describiendo esta clase de arco que seguiría hasta esta altura más o menos. Y el restante de en medio quedaría el cóncavo, la parte cóncava que aún no he llegado a desbastar. Pero a medida que vaya afilando esta navaja o perfilando el bisel secundario, cada vez este arco será más convexo, hasta el lomo. De esta forma crearemos un convexo A0, hasta en navajas con vaciado cóncavo. Esta sería la diferencia de estos dos biseles. Aquí sería convexo, empezaría el convexo, aquí había una ligera parte cóncava y luego seguiría convexo hasta el filo. Este es un buen momento también quizá para explicar el tema del microbisel. Digamos que hacemos esta clase de geometría convexa a cero y el filo es muy fino, lo que hemos dicho anteriormente. Es lo que me ha sucedido con esta navaja. Esta geometría es bastante fina, por lo tanto le he hecho un microbisel. Si os fijáis, el hilo de luz que se ve en el filo, ese pequeño hilo de luz, es un microbisel a un ángulo relativamente pronunciado. A ver si se puede ver bien. Ahí se puede ver más o menos. Y ahí más o menos también se puede ver el microbisel. Por lo tanto, si el ángulo de la cold steel, digamos, es este, el microbisel estará en esta clase de ángulo, bastante más abrupto, bastante más obtuso. Bien, así que como ejemplos vamos a ver la ganzo con la que hemos hecho las pruebas. La ganzo en un primer momento tenía la misma clase de geometría que la Spyderco, un bisel secundario plano desde el lomo y un bisel primario plano hasta el ápex. Con esta clase de geometría pudo hacer unos 20 cortes en cuerda de cáñamo, sin embargo con esta nueva geometría ligeramente convexa ha podido hacer unos 100 cortes en cuerda de cáñamo. Vamos a ver en este caso el reflejo de la luz como la transición desde el bisel secundario hasta el ápex es muchísimo más fluida que en la Spyderco. Podemos ver ahí que hemos eliminado el codo. Hemos eliminado la transición abrupta entre ambos biseles. Podemos también ver el microbisel, ese pequeño hilo de luz que brilla, eso es el microbisel. Y lo mismo, como ejemplo de bisel cóncavo vamos a ver este Joker, que aún no he probado, pero imagino que no hará mucho más de 20 cortes, por ejemplo, en cuerda de cáñamo, en comparación a esta cold steel, que también tenía la geometría cóncava, sin embargo ahora es una especie de mezcla convexa con cóncavo. Diría que es convexa la geometría. Si os fijáis, no hay transición, no hay ninguna transición abrupta desde el bisel secundario hasta el ápex. Tampoco sé cuántos cortes haría esta navaja con esta geometría en cuerda de cáñamo, pero me atrevería a decir que alrededor de unos 60. Bien compañeros, este vídeo ha sido así un poco diferente haciendo dibujos en cartón para intentar explicarme. De todas formas, en las próximas semanas subiré, digamos de una forma práctica, cómo modificar los filos usando papel de lija y piedras de afilar. Pues bien, como siempre digo, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, os invito a suscribiros al canal y darle al botón de me gusta, pero sobre todo dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Nos vemos en el próximo.